Hoy es la fiesta de los tabernáculos, una de las santas fiestas de otoño. Compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado La prueba que viene sobre todo el mundo. Las personas dicen que desde la creación de la Tierra, nunca ha habido una prueba tan grande como la del coronavirus, que en estos días ha estado afectando a todos en el mundo. Examinemos a lo que nosotros, el pueblo de Dios, debemos prestar atención y qué camino debemos recorrer en nuestra vida de la fe cuando este tipo de pruebas vengan sobre el mundo entero, siguiendo la verdad que Dios nos ha enseñado. Conduzcamos, aunque sea un alma más a los brazos de Dios, incluso durante esta pandemia de la COVID-19, para que podamos regresar todos juntos a nuestro eterno hogar, el cielo. Veamos las palabras de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta catástrofe actual, que ha llegado sobre la aldea global, es una gran prueba que todos los pueblos del mundo entero están experimentando simultáneamente. Hay muchos versículos en la Biblia que contienen la palabra prueba, y la utilizamos mucho en nuestra vida de la fe. En los registros de la Biblia, ¿qué dice Dios sobre los que son resistentes y superan el tiempo de prueba? Los haré columnas en el templo de Dios. Los que salgan victoriosos se convertirán en las columnas y tendrán el nombre de la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo, y el nombre nuevo de Cristo. Dios registró en la Biblia lo que pueden hacer solo los que superan la prueba. El camino del Evangelio que recorremos hoy se asemeja a la prueba y desafíos que vivieron los israelitas durante su camino de 40 años en el desierto, en tiempos de Moisés hace 3500 años. Cuando el pueblo de Israel tropezó con una prueba y cayó en ella, solo unos pocos la superaron y tuvieron una vida victoriosa. El viaje de 40 años de los israelitas en el desierto puede compararse con nuestro viaje en este desierto de la fe. Aquí podemos comprender plenamente la relación entre la profecía y su cumplimiento. Durante los 40 años que pasaron en el desierto, cada situación con la que se encontraron los israelitas fue una prueba. Dios a veces humillaba a los israelitas, a veces los exaltaba, a veces les hacía pasar hambre y a veces les proporcionaba abundante comida. A veces les permitió luchar contra una nación más fuerte que Israel. Y a veces les permitió ganar la batalla cuando no había posibilidad de victoria. Dios puso a los israelitas en numerosos aprietos y les recordó constantemente que siempre lograrían la victoria en el desierto, ya que Dios estaba con ellos. Dios también les enseñó constantemente, a través de muchas pruebas, que mientras obedecieran la palabra de Dios, sin duda entrarían en la tierra prometida de Canaán. Ahora regresemos a la historia de hace 3500 años. Así como todas las situaciones durante los 40 años de la vida del desierto fueron pruebas, estamos enfrentando varias pruebas como la COVID-19 y las preocupaciones de la vida,
mientras recorremos el desierto de la fe en el camino al reino de los cielos. La Biblia nos despierta al hecho de que cada situación que se nos da es una prueba y un desafío a superar. Veamos la enseñanza de Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Dice: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 8, en cada momento de los 40 años en el desierto de los israelitas, Dios los puso en una serie de situaciones. Está escrito en el versículo 3, y te afligió. Se dio una situación por la cual se afligieron. Como está escrito, y te hizo tener hambre. Fueron puestos en una situación que les provocó hambre. Como está escrito, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Dios los puso en una situación en que les proporcionó maná para comer. Dios también los puso en una situación en que sus ropas no se desgastaron durante 40 años, por lo que ni siquiera necesitaban arreglarlas o confeccionar nuevas prendas. Todas las situaciones durante los 40 años en el desierto fueron una serie de pruebas. Para algunas personas, esta situación era incómoda. Para algunos otros, esa situación era incómoda. Para otros, otra situación los incomodó. En otros casos, Dios los abasteció con abundancia. Se les dio demasiado o muy poco. A veces su situación era incómoda y otras veces su situación era demasiado cómoda. En medio de las pruebas que vienen sobre el mundo entero, debemos comprender que ahora estamos en la misma situación. Por lo tanto, debemos superar las pruebas que forman parte de la profecía. No debemos considerar al coronavirus como un simple dilema médico, puesto que Dios dio a conocer que esa prueba vendría sobre todo el mundo. Deberíamos preguntarnos, ¿qué quería enseñar Dios a su pueblo al atravesar diferentes situaciones en cada momento durante sus 40 años en el desierto? Dios a veces los humillaba, a veces les hizo pasar hambre, y otras veces los alimentó con maná en abundancia. Los israelitas comieron maná, pero no murieron todos. Es porque no solo de pan vivirá el hombre, puesto que la humanidad no puede vivir solo con el alimento que le llena el estómago. El alimento espiritual, es decir, la palabra de Dios, es absolutamente necesario para que puedan vivir. Para que los israelitas se dieran cuenta y aprendieran esta lección, Dios dirigió varias situaciones, como proporcionarles el pan de cada día, o conducirlos por la tierra árida y sin agua. Por eso la Biblia dice, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando vemos 1 de Pedro capítulo 5, está escrito que hoy en día nos encontramos en una situación en la que el diablo merodea como un león rugiente buscando a alguien para devorar. Lo que se enfatiza en 1 de Pedro capítulo 5 es la fe. Resistid firmes en la fe. Para mantenerse firmes en la fe, han practicado la predicación de los sermones y ahora predican a sus conocidos y familiares en línea. Todos y cada uno de ustedes se han esforzado mucho para no descuidar el estudio de la palabra de Dios. Todo su esfuerzo es para obtener la victoria en la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Algunos miembros débiles e inmaduros podrían malinterpretar esta situación pensando, Dios nos puso en esta situación para descansar. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, Dios dijo, «Sé fiel hasta la muerte para entrar en el reino de los cielos». Si vivimos una vida fácil y cómoda, entonces debemos ser conscientes de que nuestras almas están en peligro. Durante esta semana de predicación de la fiesta de los tabernáculos, prediquemos a nuestros conocidos y amigos con los que nos podemos encontrar cara a cara. Sin embargo, si no podemos reunirnos en persona, podemos predicar este evangelio a nuestra familia, amigos y conocidos a través de reuniones en línea. Dios siempre permite que nos encontremos en ciertas situaciones difíciles para probar cómo las soportamos y superamos. Si Dios desde el principio hubiera conducido a los israelitas a un lugar donde había agua en abundancia, no se habrían quejado diciendo no hay agua. Si los hubiera llevado a un lugar donde había mucha comida, no se habrían quejado diciendo no hay nada que comer. Sin embargo, a veces Dios los puso en una situación de carencia e incomodidad. En esa situación, el pueblo pudo haber pensado, nos moriremos de hambre porque no hay comida. Se sintieron muy desesperados. En ese momento, vinieron a quejarse y a murmurar. Hermanos, incluso si una prueba viniera sobre el mundo entero, a través de esta semana de predicación de la fiesta de los tabernáculos, debemos llenarnos del alimento espiritual, es decir, de la palabra de Dios, y marchar hacia el reino de los cielos, honrando solo a nuestro Dios. Precisamente esta es la lección que debemos aprender de la vida en el desierto. En Apocalipsis capítulo 3 está escrito, «La prueba ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra». No importa la situación, no debemos dejar de lado a Dios, ni olvidar su palabra. Como estamos viviendo en la época de la fiesta de los tabernáculos, durante la semana de predicación de esta fiesta, prediquemos el Evangelio a los que aún no lo han escuchado. Vayamos a Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice, «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir». Aquí también está escrito, si oyeres. Obedecer a Dios no significa seguir absolutamente la palabra de Dios en cualquier circunstancia. Es como la viuda de Sarepta. Solo tenía la última comida para ella y su hijo. Después, podrían haber muerto de hambre porque ya no quedaba más comida. Sin embargo, apareció Elías y le pidió, «Por favor, tráeme un trozo de pan». Ella estaba lista para que su vida en la tierra terminara después de comer la última comida con su hijo. Cuando le pidieron que trajera lo último de su comida, fue una gran prueba para la viuda de Sarepta. Fue una verdadera prueba de su fe.
Como resultado de haber obedecido su petición y haberle servido con la comida, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, hasta que llegó el momento en que las cosechas pudieron crecer. ¿Acaso no recibió una bendición llena de gracia? Todas las situaciones que ocurren a nuestro alrededor son pruebas. En el desierto de la fe, diferentes tipos de pruebas vendrán sobre el mundo entero y pondrán a todos a prueba. Por eso en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 está escrito: si oyeres atentamente la voz de tu Dios. Necesitamos oír atentamente la voz de Dios y obedecer sus mandamientos en cualquier situación. No pude obedecer porque no tenía comida para comer. No pude hacerlo porque me faltaba tiempo. Cuando nos esforzamos por obedecer a Dios, en lugar de poner una excusa, Dios seguirá abriendo el camino. Incluso en la pandemia de la COVID-19, recibo constantemente noticias de que están llevando frutos diligentemente día tras día, entre los que piensan que es posible y los que piensan que es imposible, y entre los que ponen en práctica la palabra de Dios y los que no lo hacen. Dios crea una situación y observa quién obedece su palabra y quién la desobedece. Durante la semana de predicación de la fiesta de los tabernáculos, ofrezcamos abundantes buenos frutos. Seamos encontrados como aquellos que han superado todas las pruebas que vinieron sobre el mundo entero. En cuanto a la prueba que viene sobre el mundo entero, Jesús también lo advirtió en el capítulo 21 de Lucas. Veamos Lucas capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Y de qué más no tenemos que cargarnos? De los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquellos que se comprometen repetidamente con las circunstancias se justifican a sí mismos, pensando: Dios nos ha dicho que prediquemos con diligencia. Pero no pasa nada si no predico, ya que me encuentro en una situación difícil como esta. Se complacen viviendo según las circunstancias, no según la palabra de Dios. Era natural que los israelitas murmuraran porque no tenían comida. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado de sus quejas durante su viaje de 40 años en el desierto? Como se dejaban llevar por las situaciones, todos los caminos para entrar en la tierra de Canaán se bloquearon. ¿No podría Dios haber hecho llover maná del cielo para los israelitas y haberles proporcionado suficiente agua para beber desde el principio de su viaje por el desierto? Sin embargo, los puso en situaciones muy difíciles para ver su fe a través de sus acciones. De este modo separó a los que tenían fe de los que no la tenían. Al igual que Dios separó 300 guerreros de los 32.000 israelitas, reduciendo gradualmente el tamaño del ejército de Gedeón. Del mismo modo, separó a los israelitas en el desierto. Dios le dijo a Gedeón que anunciara al pueblo: cualquiera que tiemble de miedo puede regresar. Así, 22.000 hombres se fueron. Entonces Dios le dijo a Gedeón: llévalos al agua. Al ver cómo bebían el agua, Dios juzgó su mentalidad. Jesús les dijo: mirad también por vosotros mismos, o tengan cuidado de que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Continuemos con el versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tengamos en cuenta que cada circunstancia que se nos da es para probar nuestra fe. Veamos Juan capítulo 13, versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús dijo: más adelante seguramente entenderás por qué he dicho esto.
Hermanos, necesitamos saber por qué Dios dice, solo obedezcan mis palabras, sigan mis enseñanzas. No conocemos completamente las cosas espirituales en el mundo de la cuarta o quinta dimensión, pero Dios lo sabe todo. Por eso Dios dice, si creen en mí, obedezcan mis palabras. Cuando lo hagan, verán si las bendiciones espirituales les llegan o no. Ahora, el mundo entero está experimentando la gran tribulación llamada COVID-19. Nuestras actividades diarias están restringidas y no podemos reunirnos libremente para el culto. Entonces, ¿qué pasaría si nos alejamos de la palabra de Dios, porque estamos en esta situación en la que se nos restringe ir a la iglesia? Debemos superar todas estas dificultades y mantenernos firmes en la fe. Espiritualmente, estamos en una situación muy peligrosa. ¿Por qué estamos en esta situación? Para los que conocen la razón de una situación y la afrontan, nada llega a ser un obstáculo. Sin embargo, para aquellos que no conocen la razón de una situación, ésta se convierte en un obstáculo y en una excusa. Utilizar una situación como excusa es un acto para aquellos que no logran superar la prueba. Puede que nos encontremos con algo aún más grave en el futuro. Si Dios dijera, dejen de predicar durante la pandemia de la COVID-19, tendríamos que dejar de hacerlo. Pero si no es así, deberíamos encontrar diligentemente la forma de predicar. En el libro de Juan capítulo 13, Jesús dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Vayamos a Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás puso a Jesús en 3 situaciones diferentes. Después de que Jesús ayunó durante 40 días, Satanás lo tentó con comida física. Cuando tenemos hambre, buscamos comida para satisfacernos. Sin embargo, ¿qué nos enseñó Jesús preparar en lugar de la comida física? Nos enseñó que la palabra de Dios, el alimento espiritual, es mucho más importante que el alimento físico. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás creó repetidamente situaciones para tentar a Jesús y evitar que obedeciera la voluntad de Dios. Sin embargo, miren la respuesta de Jesús a pesar de que tenía mucha hambre. Aunque era el pan lo que Jesús necesitaba, dijo, la palabra de Dios es más preciosa que el pan. Incluso cuando tenía hambre, nos enseñó que el alimento espiritual es más importante que el físico. Él nunca se dejó intimidar por esas situaciones ni fue arrastrado a ellas. Por esta razón, no fue capaz de superar todas las pruebas. En la segunda prueba, Satanás puso a Jesús en el pináculo del templo y le dijo, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán.
para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás ideó astutamente esas situaciones físicas para tentar a Jesús a dudar del poder de Dios. Entonces Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Dios no puede ser tentado por nadie. La Biblia nunca nos enseñó a tentar a Dios, sino solo a creer en Él. Hermanos, Satanás siempre nos lanza a circunstancias por las que podríamos alejarnos de Dios o no obedecer la palabra de Dios. Para superar toda prueba de tentación, no debemos dejarnos arrastrar por las situaciones. No deberíamos recordar lo que Dios nos enseñó a hacer, incluso en esas situaciones. Cuando Jesús superó la segunda prueba, Satanás dijo que le daría todo el esplendor del mundo si lo adoraba. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que no debemos adorar a nada ni a nadie que no sea Dios, ¿verdad? Solo debemos pensar en Dios. Cuando sirvamos y adoremos solo a Dios, también seremos capaces de superar completamente la tentación que viene sobre el mundo entero. Así, en Mateo capítulo 4, Jesús dijo, ¿qué es más importante, el alimento espiritual o el alimento físico? ¿Es Dios objeto de prueba o de fe? En la tercera prueba, Jesús preguntó, ¿qué es lo correcto? ¿Adorar a cualquier persona o cosa que no sea Dios o servir solo a Dios? Jesús hizo todo lo que está escrito en la Biblia. Dijo en la primera y segunda prueba, la palabra de Dios, el alimento espiritual, es más importante. Y Dios es el objeto de nuestra fe, no el objeto de prueba. En la tercera prueba dijo, sirvan y adoren solo a Dios. Jesús nos mostró el ejemplo de cómo superar la tentación. Si llevamos a cabo plenamente las palabras de Jesús, podremos hacer que esta fiesta de otoño, la fiesta de los tabernáculos, sea más fructífera que nunca. Veamos Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Leamos con cuidado la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Debemos tener cuidado con esto. En segundo lugar, Jesús también nos advirtió que no nos dejáramos engañar por los falsos cristos. Por lo tanto, debemos tener cuidado con ellos. Jesús también dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. En el versículo 9 Jesús dijo, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En el versículo 10, Él mencionó las características de los que caen en tentación. Dijo, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Unos a otros se aborrecerán. Si tenemos algún sentimiento de odio hacia alguien en la verdad, debemos deshacernos de esos sentimientos inmediatamente. Debemos pensar, ahora estoy pasando por una gran prueba. Continuemos con el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, el que soporta y vence todas estas situaciones, éste será salvo. Los que vencen no son los que son tentados en cualquier circunstancia, ni son los que son arrastrados al infierno. El que se mantenga firme en la palabra de Dios hasta el final se salvará. Este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces entenderán por qué les han llegado todas estas situaciones. Ahora no se dan cuenta,
pero más tarde lo entenderán. Todos nuestros queridos miembros de Sion, corramos con todas nuestras fuerzas hacia el día en que el Evangelio del Reino se predique en Samaria y hasta lo último de la tierra, tal como lo han dicho el Padre y la Madre. Espero que todos recibamos la completa salvación y vayamos al eterno reino de los cielos, sin dejar a nadie atrás. Ahora, permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.